Ahora sí, vámonos a arritmias. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No existen preguntas. Bueno, vamos a hablar un poco de arritmias. Rápidamente vamos a hablar un poco acerca de las células. Cuando hablamos de arritmias, vamos a tener en cuenta que existe un sistema de conducción eléctrico. Este sistema de conducción eléctrico, ya sabemos ustedes que el sistema de conducción o el impulso cardíaco es automático. O sea, no necesita del sistema nervioso autónomo para poder generarse. De manera automática, de manera propia, genera el impulso eléctrico. Y esto a través de células, que son células claramente especializadas, que tienen un automatismo. Vamos a tener las células del nodo sinusal, o también llamado Katie Flack, la del nodo auriculoventricular, o Astos-Tawara, As de His y Purkinje. Entonces, bueno, nodo auriculoventricular prácticamente se encuentra en el triángulo de Koch. De ahí tenemos estas haces interauriculares, que son las de Bachmann, Wenckebach y Torel. Vámonos de frente a lo que viene a ser las arritmias. En el tema de arritmias, siempre es muy frecuente que el paciente venga y diga, ¿sabe qué, doctora? A mí me identificaron una arritmia. Las arritmias es un término tan general que al final existen varios tipos de arritmias. Entonces, al final nosotros vamos a definirlo en dos tipos: bradiarritmias y taquiarritmias. Dentro de las bradiarritmias vamos a tener disfunción del nodo sinusal o disfunción del nodo auriculoventricular, para términos prácticos. Muy fácil. Disfunción del nodo sinusal, pues es el nodo, el marcapaso fisiológico, es el que está disfuncionando, y las causas más frecuentes, la más frecuente, suele ser causas degenerativas. Muchas veces por una etiología idiopática, no sabemos por qué, pero el abuelito de sus 80 años ya no empieza a tiene unas pausas, bradicardia sinusal, y pues no sabemos por qué, pero es la causa, y le van a decir tiene una disfunción del nodo sinusal de manera degenerativa, que es la causa más frecuente. De ahí tenemos otras causas que pueden ser causas infiltrativas, en las cuales podemos tener compromisos como la amiloidosis, filtrativas. Amiloidosis, hemocromatosis, causas isquémicas, ya dijimos de que el nodo sinusal recibe irrigación o flujo sanguíneo. Podemos tener también alteraciones congénitas o alteraciones infecciosas. Y en estas alteraciones infecciosas es bastante frecuente que podamos encontrar, por ejemplo, alteraciones, por ejemplo, por algo que llamamos la enfermedad de Chagas. En el caso de la disfunción del nodo sinusal, los síntomas pueden ser desde un paciente asintomático hasta un paciente con síntomas. Y en los síntomas que va a presentar este grupo de pacientes puede ser desde mareos, porque claramente la frecuencia cardíaca en el contexto de bradiarritmia va a estar menos de 60 latidos por minuto, y pues el paciente va a presentar alteraciones por la frecuencia cardíaca baja, mareos, síncope, fatiga, pues porque no está bombeando a suficiente ritmo este corazón. Y pues, vamos acá, la manifestación puede ser desde un síndrome taquibradi, donde la célula que toma el comando en este síndrome taquibradi a consecuencia de la disfunción del nodo sinusal son las células auriculares, y vamos a ver fibrilación auricular. Vamos a observar si hay una disfunción del nodo sinusal que no logra transmitir su impulso eléctrico hacia las aurículas. Vamos a observar pausas, que si suelen ser más de 3 segundos, me va a generar problemas. Vamos a observar bradicardia sinusal, que como dijimos, menos de 60 latidos por minuto. Bloqueos sinoauriculares, que son las principales manifestaciones de la disfunción del nodo sinusal. ¿Y cuál es el tratamiento? Si juntamos de que este paciente tiene síntomas, hago un electrocardiograma o un Holter, que son los estudios de elección en este grupo de pacientes para corroborar que los síntomas se correlacionan con una manifestación eléctrica que justifique estos síntomas, el manejo va a ser marcapaso. No existe un tratamiento farmacológico para que el paciente pueda solucionar esta disfunción del nodo sinusal por cualquiera sea la causa.
Usualmente, si el paciente está teniendo episodios de síncope, yo observo una pausa más de 3 segundos o un síndrome taquibradi en el cual el paciente va a una frecuencia muy acelerada y luego a una frecuencia muy baja y no me permite darle ningún medicamento, porque si le doy un medicamento para bajar esta frecuencia cardíaca, en el momento que la frecuencia cardíaca esté baja, puedo llegar al punto de al paciente sincopearlo, o es decir, que tenga pérdida de la conciencia, tengo que utilizar un marcapaso. Entonces, en este caso, el marcapaso es un estímulo externo. Yo coloco un marcapaso como estímulo externo para lograr estimular al corazón en los momentos en los cuales el nodo sinusal no esté actuando de manera adecuada. Vamos con la disfunción del nodo auriculoventricular. Las causas, las mismas. La más frecuente, degenerativa. Podemos tener causas infiltrativas, isquémicas, infecciosas. Dentro de las infecciosas, de nuevo, resaltamos el tema del Chagas. Y pues también podemos tener causas como la enfermedad de Lep, la enfermedad de Lenegre, en la enfermedad de Lep, donde hay un compromiso degenerativo del nodo auriculoventricular, o en la enfermedad de Lenegre, donde este compromiso degenerativo puede ser no solo del nodo auriculoventricular, sino también de las vejigas. ¿Qué es lo importante en la disfunción del nodo auriculoventricular? Recordemos que todo parte del nodo sinusal y del nodo sinusal manda su estímulo al nodo auriculoventricular. Si este bloqueo, si esta disfunción del nodo auriculoventricular vamos a hablar de grados, de primero, segundo, tercer grado. A mayor grados, mayor síntomas. Por eso, igual el paciente puede mostrarse o asintomático, o puede mostrarse con todos los mismos síntomas de un paciente con disfunción del nodo sinusal. Y acá vamos a justo resaltar que la manifestación puede ser un bloqueo AB de primer grado, de segundo grado o de tercer grado. De segundo grado vamos a tener el bloqueo de tipo Wenckebach, que es pregunta de examen, y podemos tener simplemente el bloqueo de segundo grado de grado 2. Entonces, Movitz 2. Wenckebach o Movitz 1. Entonces, ¿cuál es el bloqueo AB de primer grado? Dijimos de que todo el impulso parte del nodo sinusal. Pero normalmente existe, después de la despolarización de las aurículas, porque este estímulo llegó a despolarizar las aurículas, va a existir lo que llamamos el segmento PR. Ese segmento PR es un retraso fisiológico normal que se da entre la estimulación de las aurículas y previo a iniciar la despolarización de los ventrículos. Entonces, este retraso es fisiológico sobre todo para que se permita el llenado de los ventrículos, del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo de manera apropiada. Y después se dé la despolarización con el complejo QRS. Entonces, este retraso fisiológico nos habla del retraso que existe normalmente a nivel del nodo auriculoventricular como un aislante eléctrico, para permitir que los ventrículos se llenen adecuadamente en cada latido. Entonces, cuando yo tengo una disfunción del nodo AB, inmediatamente tengo que ver en el segmento PR. Si en la disfunción del nodo sinusal veía alteraciones en la onda P, porque a veces no voy a ver onda P, en el bloqueo del nodo AB voy a ver prolongación del segmento PR. Y con eso vamos a definir nuestro bloqueo AB de primer grado. Bloqueo AB de primer grado, un PR mayor de 200 milisegundos. Esto puede presentarse en todas las derivadas, obviamente. Porque este bloqueo va a suceder en las 12 derivadas. Movitz 1, ¿qué significa? Que vamos a tener P, QRS, onda T. Luego vamos a tener esta misma P, pero se está prolongando un poquito más. QRS, onda T. Luego vamos a tener otra P, se prolonga mucho más, QRS, onda T. Y luego vamos a tener una P y ya no se conduce. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Una prolongación progresiva, un aumento progresivo del segmento PR. Entonces hay un aumento progresivo del segmento PR hasta que en un momento no conduce. Entonces, ¿cuál es lo importante de este Movitz 1? Que pudiera ser benigno, porque difícilmente este bloqueo progresivo del segmento PR va a llegar a un bloqueo de tercer grado. Difícilmente el paciente va a caer en paro, difícilmente el paciente va a caer en asistolia. Entonces, no es indicación de marcapaso.
Entonces, y eso vamos enfocándonos. Tanto el bloqueo de primer grado y el bloqueo MOVITS 1 no suelen ser indicaciones de marcapaso. Salvo que exista alguna causa, por ejemplo, que el paciente tenga síncopes de repetición, realmente síncopes objetivizados, y que lo único que encuentre sea esto, pues ya, tendré que considerarlo. Pero no es la primera causa. Si nosotros nos preguntan cuáles las causas de colocación de marcapaso, ya sea definitivo o transitorio, siempre va a ser estos, los bloqueos MOVITS 2, bloqueos de tercer grado y algo que llamamos bloqueo de alto grado, que lo incluyen dentro de los bloqueos de segundo grado. Bloqueo MOVITS 2, ¿qué es? Que estamos ahí, PQRS onda T, de nuevo, PQRS onda T. Ahí no hay una prolongación progresiva del PR, pero existe una P que de la nada dejó de conducir. De la nada dejó de conducir y de nuevo aparece otra P, PQRS onda T. Entonces, no existió esta prolongación progresiva del segmento PR, pero hubo una P que de la nada no condujo. Esto es el MOVITS 2. ¿Y cuál es la importancia del MOVITS 2? Que esta sí puede llegar a un bloqueo de tercer grado, un bloqueo completo y el paciente llegará a sistolia. Entonces, esta sí es indicación de colocación de marcapaso. En el bloqueo de alto grado, ¿qué es lo que voy a observar? 2 ondas P, QRS. O puedo observar 1, 2, 3 ondas P y un QRS. Puedo observar una alteración 2-1, que lo denominaré por 2 estimulaciones auriculares, recién se estimuló un ventrículo, o 3-1, porque por 3 estimulaciones auriculares recién se estimuló un ventrículo. Entonces, estos bloqueos de alto grado pueden estar incluidos dentro de los bloqueos MOVITS 2 porque de la nada se bloquea, de la nada no conduce al ventrículo y también son indicación de marcapaso. Y los bloqueos de tercer grado, ¿cuál es el nombre más importante? Disociación auriculoventricular. ¿Qué significa? Que ahora ya nada pasa, nada está pasando del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Todo lo que vemos en los bloqueos de tercer grado son ritmos de escape. Y estos ritmos de escape pueden ser supraisianos o infraisianos, de acuerdo al punto donde se genere el bloqueo. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que hay una disociación auriculoventricular. Entonces, las P's van a ir por su lado. Vamos a ver un complejo QRS, onda T, acá veremos una P. Luego acá veremos un complejo QRS, una onda T, perdón. Después veremos acá vamos a ver más adelante una P que está muy cerca de un complejo QRS, una onda T. Entonces, las P's van por su lado y los complejos QRS también van por su lado. El complejo QRS suele ser un complejo QRS de escape, y este escape suele ser a una frecuencia que puede ser o de 40 a 60 latidos por minuto, porque es un escape supraisiano más arriba. Recordemos que a medida que vamos subiendo a nivel de la estimulación automática, la frecuencia cardíaca suele ser mayor, y a medida que vamos bajando hacia las de His o Purkinje, la frecuencia cardíaca de escape es mucho menor. Entonces, si tenemos que el ritmo de escape es superior, es decir, supraisiano, suelen ser ritmos de escape de 40 a 60 latidos por minuto. Y si tenemos de 20 a 40, que también se ha presentado, suelen ser infraisianos. Otra diferencia, que a medida que se va haciendo un ritmo de escape de más abajo, el QRS es más ancho. Y si el ritmo de escape es mucho más arriba, supraisiano, el QRS es más angosto. Puntos importantes: hay disociación auriculoventricular. Las P's van por su lado y el QRS va por su lado. Si yo veo acá el intervalo PP es el mismo a este, es mismo a este, y los complejos QRS también son los mismos, tienen la misma duración, pero cada uno va por su lado. El tratamiento, ¿cuál va a ser? Como dijimos, bloqueo AB de primer grado, puede ser incluso farmacológico. Dentro de las causas pueden ser causas farmacológicas también. Y muchas veces retirando el medicamento, esto también se puede aliviar. Bloqueo de primer grado y segundo grado, MOVITS 1, van a observación. Y los bloqueos de segundo grado, MOVITS 2, los de alto grado que dijimos que eran estos de acá, o los de tercer grado, van a marcapaso.
Entonces, esa es la idea con la bradiarritmias. Vamos para taquiarritmias, rápidamente. Dentro de las taquiarritmias, solo tienen que recordar el mecanismo más frecuente para la formación de taquiarritmias, que es frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto, es los fenómenos de reentrada. Entonces, ¿qué es reentrada? Por ejemplo, si existe una cicatriz, y eso es lo más frecuente, si existe una cicatriz a consecuencia de un infarto de miocardio en el músculo cardíaco, esta cicatriz va a favorecer un fenómeno de reentrada, que por ejemplo, de acá el impulso eléctrico se genere hacia todo el corazón. Entonces, el mecanismo más frecuente para las taquiarritmias son los fenómenos de reentrada. No tienen que aprenderse otra cosa. Después, taquiarritmias, definirlo. Tenemos supraventriculares y tenemos ventriculares. ¿Cuál es la diferencia? Supra por encima de los ventrículos, ventriculares en los ventrículos. Así de sencillo. Supraventriculares, ¿qué es lo que tengo que observar? Y he visto varios casos clínicos acerca de eso. Identifique qué tipo de taquiarritmia es. Y te van a colocar. ¿Cuáles son las características típicas de las taquicardias supraventriculares? En primer lugar, que el complejo QRS suele ser menor de 120 milisegundos. Es un complejo QRS que le van a decir angosto. En su mayoría suele ser esto, a menos que el paciente tenga un bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda intrínseco. Pero en su mayoría, cuando les coloque el caso clínico, en las cuales digan taquicardia, paciente con taquicardia, QRS angosto, ustedes ya van a recordar inmediatamente que es una taquicardia supraventricular. ¿Y por qué lo definen con 120, menos de 120 milisegundos? De acuerdo a estas taquicardias supraventriculares, vamos a tener aquellas que son regulares e irregulares, y eso también lo colocan en los casos clínicos. Cuando hablamos de regular, estamos hablando que el intervalo entre un complejo QRS y otro complejo QRS guarda la misma distancia, una a otra. Y los complejos QRS irregulares, RR irregular, va a decir que uno es más chiquito, otro es más grande, uno es más chiquito, otro es más grande. Entonces, eso es la diferencia sustancial que vamos a tener entre los dos tipos de diferencias. ¿Y por qué es importante definirlo todo eso? Porque de acuerdo a eso voy a llegar a qué tipo de taquicardia supraventricular es. Ya dijimos que el término arritmia es muy grande, es muy inespecífico. El término taquiarritmia también es muy inespecífico. Ustedes tienen que colocarle el nombre y apellido a cada una de las arritmias. En el caso de los complejos RR regulares, vamos a definir rápidamente que podemos tener si es visible la onda P o si no es visible la onda P. Recordemos que como es supraventricular, solamente tenemos que buscar la onda P. Entonces, si no es visible la onda P, podemos hablar, y es un RR regular, vamos a hablar que existe un flutter auricular. ¿Qué es flutter auricular? Son, si tenemos de nuevo el corazón, vamos a tener circuitos de reentrada, que dijimos que era el mismo mecanismo fisiopatológico más frecuente de las taquiarritmias, pero estos mecanismos de reentrada están a nivel de las aurículas. Y sobre todo, en el caso del flutter, está algo que llamamos el istmo cabo tricuspidio. Entonces, acá hay una reentrada auricular en el istmo cabo tricuspidio, que es una zona muy cercana al triángulo de Koch, en la aurícula derecha. ¿Qué es importante de esto? Que no voy a observar ondas P. No se está partiendo el nodo sinusal, sino es un estímulo que surge a nivel auricular. Entonces voy a ver lo que se llaman las ondas F, mayúsculas. Las voy a ver así. Ondas F, complejo QRS, onda T. Ondas F, complejo QRS, onda T. Entonces, estas son las ondas F. Entonces, eso se llamará flutter auricular. Pero si veo la onda P, ¿qué es lo que vamos a ver? A ver, vamos a borrar esta parte. Ya, perfecto. Vamos a observar si el RP es menor que el PR. Entonces, uy, ¿qué es eso? Normalmente vamos a recordar esto. Complejo QR. PQRS, no sé. PQRS, onda T. PQRS, onda T. Entonces, y de nuevo surge otra P. QRS, onda T. Entonces, el intervalo que está entre el R
y la P, y el intervalo del P con la nueva R. ¿Qué significa? Que normalmente, por ejemplo, los pacientes con ritmo sinusal, con taquicardia sinusal, el RP suele ser mayor que el PR. Si yo tengo lo contrario, que la P está muy cerca, esta P precedente está muy cerca al complejo QRS, voy a decir que existe algo que llamamos RP menos de 70 milisegundos o P retrógrada. Y eso es importante porque sí existen casos clínicos con eso, lastimosamente. Entonces no es solo para los cardiólogos, es para todos, porque con eso voy a poder identificar qué medicamento darle. Si el RP es muy corto, es decir, la P está muy cercana al complejo QRS, y lo vamos a ver con un trazo. Por ejemplo, acá tenemos el complejo QRS y acá tenemos una P, ahí inmediatamente, para que se pueda entender. Entonces, y el siguiente P está acá, el siguiente es... Entonces vemos que acá el RP es mayor que el PR. Entonces, el RP, perdón, es menor que el PR. Y el RP posiblemente, si es menos de 70 milisegundos, está muy cerca, es una P retrógrada posiblemente, vamos a hablar de algo que se llama taquicardia con reentrada intranodal. Y si este RP no es menor de 70 milisegundos y no es mayor de 70, vamos a hablar de algo que se llama taquicardia reciprocante aurículo-ventricular de tipo ortodrómica. Uy, qué raro, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estamos viendo? Entonces, vamos a decir de manera muy fácil. Todas las taquicardias paroxísticas supraventriculares, que tienen un nombre, paroxísticas supraventriculares, pueden ser: 1, la taquicardia con reentrada intranodal, que la vamos a identificar porque el RP es menos de 70 milisegundos. La P está muy cerca al complejo QRS. En segundo lugar, vamos a tener las taquicardias ortodrómicas. Ortodrómica significa porque existe una vía accesoria. Y en tercer lugar, vamos a tener, vamos a señalar acá, vamos a señalar acá, las taquicardias auriculares. Entonces, todas estas pueden ser taquicardias paroxísticas supraventriculares, taquicardias por entrada intranodal, taquicardias ortodrómicas o taquicardias auriculares. Si a veces no sabemos el nombre y apellido de la arritmia y sabemos que es una taquicardia supraventricular, podemos colocar es una taquicardia paroxística supraventricular y ya sabremos que se encuentra en estos tres grupos. ¿Por qué me interesa esto? Porque las dos primeras dependen del nodo aurículo-ventricular para su generación, para que persista esta taquicardia. Y la taquicardia auricular no depende del nodo auriculoventricular. Entonces, aquellas que dependen del nodo auriculoventricular son taquicardias que puedo frenarlas con adenosina. Y por eso les pueden decir, paciente varón de 30 años que acude por palpitaciones. Se observa en el electrocardiograma taquicardia QRS angosto, RR regular, que se frena con la utilización de adenosina. ¿Cuál sería su diagnóstico? Entonces ustedes van a estar que puede ser cualquiera de las dos, una reentrada intranodal o una taquicardia ortodrómica. Entonces, si les dice, más bien, es paciente de 30 años que ingresa por palpitaciones, se toma el trazo electrocardiográfico, taquicardia QRS angosto, RR regular, que la administración de adenosina o masaje vagal frena y luego vuelve a acelerar, posiblemente sea una taquicardia auricular. Ese es lo más importante de todo esto. También la fibrilación auricular, el flóter auricular y la taquicardia auricular, que dependen de circuitos de reentrada a nivel de la aurícula, no se frena con maniobras vagales y no se frena con adenosina. A diferencia de la taquicardia con reentrada intranodal y taquicardia ortodrómica, que sí se frena con adenosina o maniobras vagales.